A ver. Vale, ya estamos. Uy, me voy por ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Además de Esther. A ver, ya, vale. No sé, ya se ha ido. No sé si era que por el micro de alguien o qué pasaba, pero ya está. Vale, pues nada, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo seminario de investigación. Esta vez la ponente es la doctora Esther Carreño Salas, que bueno, la mayoría ya la conocéis, ya la habéis estado saludando unos cuantos. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía en la Universidad de Valladolid. Hizo la especialidad de oftalmología en el Hospital Clínico Universitario, aquí en Valladolid también, y luego durante muchos años ha estado ligada a LIOBA haciendo el máster de investigación, el máster en inmunología ocular y el doctorado en ciencias de la visión. Hizo su doctorado en biomarcadores inflamatorios en uveitis y de hecho, bueno, ha estado trabajando y trabaja como especialista de uveitis. Tengo por aquí porque tiene un buen currículum y tengo la chuleta porque se me olvidan las cosas. Ha hecho fellowships en el Moorfields Eye Hospital en Londres y el Bristol Eye Hospital, ¿vale? Los dos en Reino Unido, donde ha estado unos cuantos años, y actualmente trabaja como oftalmóloga en el Hospital Universitario de la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid, y es responsable de investigación clínica en uveitis e inflamación ocular, en el programa de uveitis e inflamación ocular de la Fundación Jiménez Díaz. Es miembro de varias sociedades internacionales, participa también en el capítulo español de ARVO, como habéis estado oyendo antes hablar, y bueno, tiene unas cuantas publicaciones, más de 40 publicaciones en revistas indexadas, participa también como revisora de artículos, también editora asociada, así que bueno, tiene una gran experiencia en investigación en el ámbito clínico y bueno, hoy no pongas esa cara, Esther, que es así. y bueno, hoy nos va a dar un seminario que espero a todos que os resulte muy interesante sobre autofluorescencia infrarroja aumentada con ICG como marcador temprano de daño del epitelio pigmentario de retina. Así que bueno, ahora nos va a contar un poco más sobre todo esto. Y nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y es un lujo tenerte. Cuando quieras. No, muchísimas gracias a ti por organizarlo y por invitarme, que es un placer siempre volver a casa, aunque sea virtualmente. Y nada, pues eso, que muchas gracias y os voy a presentar mi comunicación. Creo que ahora desapareceré al compartir la pantalla. No puedo compartir. Me has quitado el permiso. Espera. A ver, pues no he tocado nada, no debería, pero lo miro otra vez. No, sí. No, Miento. sí deberías poder. Miento. Es que se había cambiado de botón. Vale, ahora deberíais estar viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahora la vemos. Vale, pues ahí os pongo mi presentación, que como bien ha dicho Laura, se titula Autofluorescencia infrarroja aumentada con ICG como marcador temprano del daño del epitelio pigmentario. Pero bueno, en realidad os voy a hablar de otro paper que publicamos cuando estuve en Bristol, pero que es el que ha motivado el estudio que quizá todavía no hemos empezado realmente, pero que yo quisiera hacer en algún día. Y yo creo que esta es una buena oportunidad también, pues, teniendo la oportunidad de que grandes personas y grandes investigadores están escuchándome, pues a lo mejor tienen grandes ideas y de cómo poder implementarlo a lo mejor para hacer un estudio multicéntrico en España. Entonces, bueno, pues este es el paper que podéis leer porque está publicado ya el año pasado, en el que bueno, la idea de este paper, vamos a empezar para los no oftalmólogos un poquito a resumir que existen dos colorantes que usamos en la práctica clínica habitual para hacer imágenes del fondo de ojo. Uno es la fluoresceína y otro es el verde indocianina. O sea, si veis en esta fotografía, las que están más a la izquierda en los pares de 2, esos son imágenes de angiografía con fluoresceína, mientras que las que están más a la derecha en los pares de 2 son imágenes con verde indocianina. Entonces, la principal diferencia es que el verde indocianina es una molécula más grande que además se une a lipoproteínas, por lo cual muestra sobre todo imágenes de la coroides, mientras que la fluoresceína llena los vasos de la retina y se ven mejor los vasos retinianos.
Las moléculas son distintas y también emiten fluorescencia a distinta luz. O sea, es decir, la fluoresceína se ve mejor cuando la iluminamos con una luz azul y el verde indocianina cuando le metemos una luz en el espectro del infrarrojo. Igualmente, la fluoresceína emite en el verde y el verde indocianina emite en el rojo o infrarrojo. Y abajo veis una imagen de lo que es una autofluorescencia normal. O sea, cuando hacemos una angiografía con fluoresceína, realmente estamos usando la imagen de la autofluorescencia azul para captar el contraste en este caso, y cuando hacemos una imagen de verde indocianina estamos usando una autofluorescencia infrarroja para captar el contraste. Y bueno, ya el investigador senior del paper que os he mostrado, que es Colin Chu, ya había hecho un trabajo anterior en el que inyectaban intraperitonealmente a ratones en el laboratorio a los que les habían inducido una uveitis autoinmune, les inyectaban verde indocianina intraperitoneal. Entonces, los ratones que tenían uveitis se les captaban unos puntos que podéis ver en la imagen A, una hiperfluorescencia puntiforme, que pensaron que a lo mejor eran células inflamatorias en la retina de sus pacientes con uveitis. Y de hecho, cuando vieron la sangre de esos animales, les hacían una citometría de flujo y se veía que había una captación de verde indocianina en los granulocitos. Y también había sido publicado ya por otros grupos que en pacientes con artritis, cuando les metes verde indocianina a 1 miligramo por kilo intravenoso, los pacientes que tenían artritis reumatoide se les veía, cuando les hacías fotos de las manos con una autofluorescencia infrarroja, se ve cómo el verde de indocianina se acumulaba en aquellas articulaciones que tenían artritis. Entonces, la imagen de arriba del todo es un paciente normal y la imagen de abajo es un paciente con artritis. Y podéis ver cómo que hay una captación selectiva de las articulaciones que están inflamadas. Igualmente, también en modelos de conejo, en los que administraban verde indocianina intravenoso, en aquellos que se concentraba el verde indocianina en las placas de ateroma. Además, en este paper, luego lo miraban al microscopio y veían que en las zonas que captaban verde indocianina se colocalizaban con las zonas de los macrófagos. Por lo cual ya hay bastantes sugerencias de que el verde indocianina se lo comen los macrófagos de la sangre periférica, los monocitos, y podría ser detectado con las técnicas normales que usamos de angiografía con verde indocianina. También hicimos algunos estudios preliminares porque, primero, la citometría de flujo no tiene un canal específico para la IgG, pero sí había una de las citometrías de flujo que teníamos en visto, pero solo una, era capaz de captar en la longitud de onda del 780, que es más o menos es un poquito más baja, pero está muy cerca de la del verde indocianina. Entonces, lo que hicimos es incubar sangre de ratones y sangre humana, en las que se lavan las PPMCs y se les incubaba con verde indocianina. Entonces, vimos como en los macrófagos y en los granulocitos es donde se captaba más el verde indocianina, incluso con un microscopio confocal con autofluorescencia infrarroja pudimos ver cómo el verde indocianina se lo comían los granulocitos tanto en el ratón como en el humano. Entonces, para eso diseñamos un estudio que es un estudio en el que pedimos aprobación por el comité de ética y consentimiento informado a todos los pacientes, y en el que cogíamos a todos los pacientes que se iban a hacer un verde indocianina por motivos de la práctica clínica normal, y a esos les hacíamos una serie de pruebas que ahora vamos a ver. Entonces, los criterios de inclusión fueron que fueran mayores de 18 años, que se les fuera a hacer un verde indocianina por su patología retiniana y que tuvieran diagnóstico de edema vascular, coroidopatía serosa central y uveitis, pero no anteriores. Y decidimos estas enfermedades porque es en las que, porque en la edema y en la coroidopatía serosa central hay como mucha fuga de contraste y pensamos que era una buena oportunidad para ver más cosas, y luego en la uveitis porque claramente tiene más células inflamatorias en teoría que las otras patologías. Como criterios de exclusión, pues los clásicos, que no tuviera alergia al verde indocianina o al yodo o al marisco, porque sabemos que el verde indocianina y el marisco tienen una interacción alérgica común.
Y eso, que no hubiera ninguna contraindicación para hacerle las cosas y que no tuviera una disfunción renal o hepática, porque el verde indocianina se elimina por hígado y entonces pues podría ser una contraindicación. Y la disfunción renal es porque probablemente siempre lo combinábamos con fluoresceína, que se elimina por riñón. Y por supuesto que no tuvieran opacidad de medio. Entonces, lo que hicimos a todos los pacientes es, bueno, siempre a todos hacerles unas fotos de inicio con foto de color, OCT, imagen de autofluorescencia infrarroja, que bueno, aunque no teníamos autofluorescencia infrarroja como tal, el canal de la ICG en la angiografía en el angiógrafo es una angiografía infrarroja un poquito de menos calidad que la angiografía, es decir, la autofluorescencia infrarroja que se vende comercialmente, pero es dentro del espectro del infrarrojo. Y luego también se lo hicimos con el Optos, pero bueno, no os voy a mostrar ninguna foto del Optos porque realmente no vimos mucha señal con ese aparato. Y hacíamos el verde de indocianina en la angiografía, como es convencional, pero después volvíamos a repetir todas estas fotos del canal de autofluorescencia y del canal de autofluorescencia azul e infrarroja a las 2 horas, a las 4 horas, a las 6 horas, a las 8 horas, eso en el primer día, y luego al día siguiente, a los 2 días y a los 7 días. A mitad del protocolo, aunque no está reflejado en esta tabla, cambiamos un poquito el esquema porque veíamos que a los 7 días seguía habiendo muchísima señal de la ICG y empezamos a hacer también fotos a los 9 días. Cambiamos, de hecho, la de 24 horas por 9 días. Y también les cogíamos una muestra de sangre a los pacientes antes y después de meterles el verde indocianina, como a las 2 horas, para analizarlas con citometría de flujo. Y en teoría, si viéramos alguna señal que pensáramos que fueran células, le íbamos a volver a coger muestras, pero nunca vimos las células esas tan claras. Entonces, solo cogimos una muestra inicial. Y este es un poco el gate de la citometría de flujo, en el que, pues bueno, pues con las técnicas convencionales se seleccionaban y se veía, pues esto es con la muestra del único paciente en el que conseguimos ver una señal de que los granulocitos se comían el ICG. Y en total reclutamos 12 pacientes, la mayoría con degeneración macular asociada a la edad neovascular, pero algún paciente con uveitis y un paciente con coreidopatía serosa central. Es de recalcar de esta tabla que si os fijáis en las dosis de verde indocianina que administrábamos al paciente por kilogramo son en realidad muy bajas. O sea, de hecho el primer paciente solo 0,08 y el más alto es un 0,45. O sea que son dosis muy bajas por kilogramo. O sea, sí. Y luego veréis en los papers que voy a presentar más tarde que las dosis que se usan en modelos animales y en otros estudios son bastante más altas que las que usamos en nuestro estudio. Pero estas son las dosis que se usan en la práctica clínica habitual para hacer un verde indocianina. Y estas son las fotografías que tuvimos antes de poner ningún tipo de contraste en algunos de los pacientes. Y podéis ver, las de arriba son autofluorescencia azul y las de abajo son autofluorescencia infrarroja. Y este es un paciente en el que mostramos las imágenes de todas las etapas, ¿vale? O sea, arriba tenéis las fotos de color, luego la foto de autofluorescencia y de autofluorescencia azul e infrarroja, que es la que no se ve nada, porque en algunos pacientes en el momento basal con la infrarroja no se veía nada, y veis el OCT en el que se ve en el ojo derecho un desprendimiento posterior del epitelio pigmentario con líquido subretiniano, porque es un paciente con una DMAE neovascular. Y el otro ojo tiene una DMAE, pero en este momento no es exudativa. Entonces vemos la angiografía con fluoresceína y con verde indocianina convencional en la primera línea. Y después vemos las mismas fotos a las 2 horas, a las 48 horas y a los 7 días. Y como veis, en el canal del verde indocianina, a los 7 días se ve mucho más de lo que se veía inicialmente, que no se veía nada. Y eso, si comparamos las fotos que se hicieron a las 48 horas con las de los 7 días, yo es lo que hice, esto es con un programa que se llama MATLAB, intentar combinar, haciendo una registration de las imágenes, intentar combinarlas y ver si había un movimiento de los puntos. Y parece que sí, que en el ojo derecho se puede ver un movimiento de los puntos, pero si lo hay, es realmente sutil. Entonces, nosotros concluimos que sí que es verdad que se veían puntos hiperautofluorescentes,
en el verde indocianina, pero no tenemos muy claro que sean células porque no parece que haya un movimiento con los días. Entonces no está tan claro que fueran células. Y aquí igual en estas fotos mostramos algunos puntos hiperreflectivos en el canal del verde indocianina, que sería la fila de arriba, que a veces aparecen y desaparecen y que creemos que pudieran ser macrófagos que se han comido el verde indocianina. Pero bueno, esto era el objetivo principal del estudio y ahora os voy a contar lo que además que ya se sabía en parte, pero que vimos con todo este estudio. Y ya había sido descrito por otros autores. Esto es un modelo de ratón que si les administras a los ratones con verde indocianina, pero en este caso 5 miligramos por kilo, el epitelio pigmentario en sí mismo es como un macrófago de alguna forma y se come el verde indocianina y entonces aumenta la autofluorescencia infrarroja del epitelio pigmentario con el verde indocianina. Y entonces este es un ratón que es incluso a los 28 días después de administrarle el verde indocianina se puede detectar señal autofluorescente del epitelio pigmentario que se ha comido el verde indocianina. Y igualmente, con óptica adaptativa se ha usado también el verde indocianina para aumentar la visualización del epitelio pigmentario con autofluorescencia infrarroja. Entonces, también es sabido, hay una enfermedad que es conocido por todos los que hacemos uveitis, que se llama el síndrome de puntos blancos evanescentes, que clásicamente se creía que era una enfermedad de la coroides, porque en el verde de indocianina en los tiempos tardíos se veían lesiones hipofluorescentes y, sin embargo, ahora sabemos que es una patología que probablemente no tenga una afectación coroidea, lo sabemos gracias al angio-CT, que es un test que nos permite ver en los vasos de la coroides sin administrar contraste y en eso se ve que no hay una clara hipoperfusión de la coroides, sino que es probablemente que en los tiempos tardíos el epitelio pigmentario se ha comido el verde indocianina y aquellas zonas en las que el epitelio pigmentario no funciona bien se ven hipofluorescentes porque no ha captado tanto contraste y no es en realidad una patología coroidea, sino que es una disfunción del epitelio pigmentario y de la retina externa. Entonces, eso es lo que vemos en la imagen de abajo, que es un tiempo tardío de un verde indocianina. Y el otro lado es la misma fotografía de autofluorescencia infrarroja, pero antes de administrar ningún tipo de contraste. Entonces vamos a algunos de los pacientes que hicimos en los que vemos estas peculiaridades de que el epitelio pigmentario parece que come el contraste de forma distinta. Entonces este es un paciente con degeneración macular asociada a la edad, que veis que no es exudativo ahora mismo y si nos acercamos, esta es la autofluorescencia azul y en la autofluorescencia azul, porque tiene muchas drusas, vemos esas lesiones hiperautofluorescentes y alguna lesión un poco hipoautofluorescente que se supone que es un poco más de atrofia del epitelio pigmentario. Sin embargo, cuando hacemos la misma autofluorescencia después de administrar verde indocianina a las 48 horas, es esta foto, podemos ver varias zonas de atrofia, o sea, de puntos negros en las que ese epitelio pigmentario, por lo que sea, no es capaz de captar tanto contraste como en otras zonas. Y aquí en otro paciente con degeneración macular asociada a la edad también vemos lo mismo, en que la autofluorescencia azul no vemos tantas alteraciones claras del epitelio pigmentario, mientras que en la autofluorescencia infrarroja se ven muchas más zonas hipofluorescentes. Igualmente, este es otro paciente con DMAE neovascular en el que vemos la autofluorescencia azul a la izquierda y la autofluorescencia infrarroja después de administrarle el verde indocianina a la derecha. Y ahí podéis ver esos puntos, aparte de la lesión que está en el centro, hay varios puntos negros que no capta el contraste, que se corresponden con lesiones sutilmente hiperautofluorescentes en la autofluorescencia azul. O sea que sabemos que en la autofluorescencia azul la hiperautofluorescencia normalmente es un signo de sufrimiento del epitelio pigmentario y vemos cómo eso se corresponde con unas lesiones completamente hipofluorescentes en la autofluorescencia infrarroja aumentada con verde indocianina.
Y este paciente es el que a mí más me parece el más bonito, en el que es un paciente con degeneración macular asociada a la edad en su variante seca, tenía humedad en el otro ojo y veis cómo tiene un inicio de hipoautofluorescencia, pero que no llega a ser una marcada autofluorescencia como se ve en otras clases de DMAE, como es la atrofia geográfica, pero ya tenía una hipoautofluorescencia sutil en la autofluorescencia azul y en la infrarroja. Después de meterle el verde de indocianina a las 48 horas, podéis ver todos esos puntos negros del epitelio pigmentario que no está captando contraste en esas zonas. Y igualmente, este es un paciente con un ojo normal y podéis ver como la autofluorescencia azul es completamente normal y en la autofluorescencia infrarroja sí que hay pequeñas zonas de pequeños puntos en donde el verde indocianina no ha sido tan bien captado por el epitelio pigmentario. Igualmente, este es un paciente con una corioidopatía serosa central y esta es la imagen de autofluorescencia infrarroja con verde indocianina y vemos que en este caso no hay ningún punto oscuro, sino más bien una zona de hipercaptación en la zona donde está el líquido, que puede ser una señal de que ese epitelio pigmentario está como más activado porque está intentando quitar el líquido de la retina. O sea que como conclusión, aunque obviamente este estudio no demuestra que sea un marcador de precoz del epitelio pigmentario, pero sí que es verdad que la ICG podría ser usada como potenciador de la autofluorescencia infrarroja y que es capaz de detectar defectos en el epitelio pigmentario antes que otras modalidades de imagen como la autofluorescencia azul lo detecten. Pero son necesarios estudios longitudinales para evaluar si realmente es un marcador de daño precoz o no. Y eso es todo lo que quería contaros, pero estoy más que abierta a preguntas, a comentarios. Y vuelvo para acá. Muchas gracias, Esther. A ver, que esperamos a que veamos. Ya está. Vale, muchas gracias. Pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Estoy yo? A ver, espera. Sí, el profesor Pastor. Bueno, como no la voy a preguntar, tendré que hacerle una pregunta, por lo menos para que se vea que la he escuchado. Vamos a ver, si lo he entendido bien, las pruebas las hacéis 48 horas después, las fotografías 48 horas después de haberles inyectado, ¿o lo he entendido yo eso mal? Sí, o sea, lo hicimos a las varias horas, luego a las 24, a las 48 y a los 7 días. Y como veíamos incluso señal a los 7 días, empezamos a hacerlos, quitamos la de 24 horas y lo empezamos a hacer a los 9 días. Más allá de los 9 días no llegamos, pero en el modelo de ratón llegaban a los 27 y también se veía. Vale, entonces, hoy en día la realidad, pero vamos, está por ahí Rosa Coco y más gente, es que cada día se hacen menos angiografías con verde indocianina, ¿no? No porque tenga nada especial, sino yo creo que es que la angio-CT ha quitado algunas de las indicaciones que teníamos. Pues has citado algunas patologías donde en estos momentos la angio-CT, pues, quiero decir, no hay color para poder analizar, por ejemplo, la coroides, ¿no? Entonces, imagínate que tuvieras que decidir es decir, qué tipos de patologías tendrías que hacerle sí o sí a un paciente bajo la base de que estáis aprovechando pacientes a los que se les hace una geografía con verde indocianina. Es decir, muchísimos pacientes con DMAES en estos momentos no se les está haciendo nada más que angio-CT y que es suficiente y no se está planteando hacerlo. Entonces, el hecho de utilizar pacientes como recurso para luego poder analizar otras cosas, tendría que quedar muy claro que la indicación es una indicación primaria médica, la de la verde indocianina, y luego aprovechar al paciente para lo que tú quieras, siempre que el paciente quiera y que un comité ético lo haya aprobado, por supuesto, pero me gustaría, si puedes, que me aclararas un poco, imagínate que pues, has planteado hacer un multicéntrico. ¿Qué indicaciones verías donde tú dices, bueno, pues en estas indicaciones se pueden aprovechar los pacientes? Que si resulta útil esta técnica que tú nos has expuesto hoy de una manera muy bonita,
pues puede tener sus propias indicaciones, pero hasta que las tenga tendrás que confirmarla, digamos, utilizando otro tipo de pacientes, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco en tu cabeza qué tipo de pacientes son y no te encorrio más. Y que un placer verte y a ver si nos vemos en breve de forma personal. Perfecto. Pues, o sea, es verdad que el berdiindocenina cada vez lo usamos menos en la clínica, así que en algunos casos de uveitis yo todavía lo sigo usando, de uveitis posterior, no sé, un bosco llana guiarada o en una serpiginosa, bueno, la verdad que en casos muy limitados. En la degeneración macular asociada a la edad, es verdad que en Bristol lo usaba mucho más de lo que lo uso ahora, pero sí que lo hacemos en algunos casos que sospechamos una polipoidea y en algunos casos extraños que no está seguro si es una lo hemos hecho, pero es verdad que los casos serían pocos. Yo creo que lo suyo sería hacer un estudio prospectivo en el plan en el que se incluyeran con consentimiento informado pacientes que no necesitan ICG. En la clínica habitual, sino que sea, o sea, porque yo creo que en donde tiene más sentido todo esto es en la detección precoz de la degeneración macular asociada a la edad en su variante seca, ¿no? Porque muchas veces en los ensayos clínicos como en el del lampalizumab, que de hecho no demostró su eficacia en el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad seca, puede ser porque a lo mejor estamos tratando demasiado tarde. Entonces, si somos capaces de detectar un cambio antes de que lo veamos con otras técnicas de imagen, como la autofluorescencia azul, pues podría ser una indicación en ensayos clínicos. Pero claro, yo creo que los pacientes que realmente nos interesan no necesitan un verde de indocianina. Otra cosa que yo también había pensado es el verde de indocenina, además de para el ojo, se usa también para medir la función hepática y de hecho se usa en unas dosis muchísimo más altas de las que la usamos nosotros. Y una opción sería intentar, pues eso, hablar con los de digestivo que hacen esas pruebas funcionales con verde y indocianina e intentar hacer autofluorescencia a los pacientes que van a hacerse esas pruebas funcionales antes y después de hacérselas. El problema ahora mismo para mí de hacerlo en la vida real es que en nuestra experiencia, cuando lo intentamos con el Optos California, no conseguíamos captar suficiente porque la autofluorescencia infrarroja del Optos no es tan buena como la del Spectralis como para captar estas sutilezas. Entonces, nosotros no tenemos autofluorescencia infrarroja en el Spectralis porque no tenemos verde indocenina en el Spectralis, tenemos el TOPCon. Y en el TOPCon no se ve suficiente señal como para tener nada significativo. Entonces, o sea, yo ahora mismo estoy en la fase de intentar conseguir financiación para conseguir el aparato primero. Y luego... Hay una técnica que permite, lo que pasa es que está muy poco extendida, visualizar en plano el epitelio pigmentario de la retina. ¿Es una pregunta o una afirmación? No, es una afirmación. no pregunto. Pero... Vale, no, ¿qué pasa? Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, seguramente Rosa se acuerde, o entonces es una técnica que permite ver en plano, o sea, ves el epitelio pigmentario de la retina y creo que, y vamos, es desde uso humano que yo sepa, in vivo, ¿no? Pero vamos, no era simplemente un comentario, no, ya no te encorré más, de verdad. ¿Te acuerdas, Rosa? ¿Sabes lo que...? Bueno, nosotros con el Plex Elite puedes hacer una selección del epitelio pigmentario, te lo saca solo. Con el Plex Elite lo puedes ver. Pero bueno, pero no tiene autofluorescencia asociada. No. Vamos, lo que has dicho al final me parece lo sensato. Esto no tiene nada que ver con la OCTA. La OCTA es para ver vasos y esto más bien es como una autofluorescencia que te permite detectar el daño muy precoz. Y en ese sentido, yo quería decirte que sí que nosotros, ha salido el año pasado publicado un trabajo que hicimos con un optometrista que trabajaba con Jordi Monés, en el que, básicamente lo que decimos es que el daño del epitelio pigmentario se ve antes en la autofluorescencia que en el OCT. Entonces, pues yo creo que tenemos que seguir haciendo lo que se está haciendo, que es la imagen multimodal y hacer el infrared, el near infrared y el multicolor y todas esas cosas, porque hay veces que las lesiones se ven con una de las técnicas de imagen y con otras no. Y esta puede ser una más que añadir a la imagen multimodal. Y eso es.
lo único que quería añadir. Hola, Laura, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Enhorabuena por la charla. Es una pregunta porque necesito la respuesta, ¿no? Partiendo, me voy a dar luz. Partiendo de la base de que no soy retinólogo y que toda esta nueva tecnología del análisis de la retina, pues está muy por encima, muy por delante de mis conocimientos. Yo llevándolo a mi terreno, que es el nuestro, que es el de las uveitis, sigo teniendo problemas para complementar el empleo de la angiografía fluorescénica clásica. Y te pongo el ejemplo de la serpiginosa, ¿no? Clásicamente, el diagnóstico de la serpiginosa era angiográfico. Y yo creo que clásicamente, a pesar incluso del trabajo que tú hiciste de autofluorescencia, que te acordarás que era excelente, sigue siendo superior la angiografía fluorescénica, ¿no? Por el dinamismo de la exploración y por la extensión que da a las lesiones. ¿En qué te parece que nos llegamos con este tema? En concreto con la serpiginosa. ¿Qué utilizas para diagnosticar una serpiginosa? ¿Qué es lo que más te sirve? ¿De qué te fías más? ¿Qué empleas para saber la extensión de la serpiginosa? Yo, desde luego, o sea, al diagnóstico yo soy todavía de angiografía y verde indocianina. De hecho, en la serpiginosa creo que es de las indicaciones en las que hay que hacer el verde indocianina, porque se ve la lesión, a mi juicio, que esto yo lo he discutido con mucha gente, yo creo que la lesión es principalmente a nivel de la coriocapilaris y hay lesiones que se ven en el verde indocianina que no se ven en la angiografía. Bueno, miento, que no se ven en la autofluorescencia. Entonces, o sea, yo creo que al diagnóstico hay que hacer verde indocianina y fluoresceína. Lo que yo creo que sí que es una utilidad si tienes autofluorescencia y angio-CT, que creo que la angio-CT también es muy útil en este caso, pero tienes un campo más limitado, como obviamente has dicho, yo creo que lo puedes usar para seguimiento de las lesiones. Pero yo no creo que de momento ninguna de las técnicas que tenemos actualmente impidan, o sea, que dejen de lado a la angiografía y al verde indocianina en esos casos. De hecho, yo diría también en el Bosco y Anaguerada, en la AMPI, yo creo que también... Y en todas las vasculitis, ¿no? Sí, y en todas las vasculitis porque no se ve resumen en lo otro. Aunque veas signos indirectos, no... Te agradezco muchísimo la respuesta porque empezaba a tener problemas de conciencia. Está ahí el jefe que quiere decir algo. Sí, bueno, a ver, es que lo recordaba y mientras estabais hablando lo estaba buscando. Los sistemas son con verde indocianina, pero con sistemas de óptica adaptativa mejorada, que es el Adaptive Optic Enhanced. Y esos sistemas permiten ver en plano el epitelio pigmentario de la retina. No me acordaba exactamente del nombre porque ya el Alzheimer me va consumiendo, pero vamos, eso era un poco, digamos, las imágenes son espectaculares porque es como si fuera una microscopía de barrido, por decirlo de alguna manera, de lo que es el epitelio pigmentario de la retina con indocianina, y es basados en óptica adaptativa mejorada. Sí, o sea, yo creo que me he puesto 2 papers de eso. Pero el problema de la óptica adaptativa es si el angio-CT nos da un campo pequeño, la óptica adaptativa nos da un campo. Bueno, yo, a Sí. ver, Clara, pues ya me callo y no digo nada, ala, Sí, ala que os dentila, que ya no os quiero, ala. Que yo me había encendido precisamente para decir eso. Es que las imágenes de óptica adaptativa que se publican por ahí puede llevar días hacerlas porque se van haciendo micras a micras.
Entonces, a lo mejor en cada cortecito pues salen, no sé, muy poquitas células, 50 o 60 células. Entonces van montando uno al lado de otro y bueno, al final pues te muestran unas imágenes muy bonitas, pero la realidad es que tienes un campo ínfimo, o sea, de muchísimo menos de 1 milímetro, son micras. Y es muy difícil de hacer y consume mucho tiempo. O sea, que no es una prueba que esté como para utilizar en clínica. Sí que se usa en investigación y te permite no solo ver el epitelio pigmentario, sino los fotorreceptores uno a uno. Gracias a todos. No sé si hay... Ah, no, hay una mano más levantada, pero creo que es del profesor Pastor de antes. Vale. Yo tengo una curiosidad por mi completa ignorancia con respecto a este tema. ¿Vale? Has dicho antes que habían visto en ratones que el verde de indocianina todavía perduraba a los 28 días. Eso no tiene ningún... O sea, entiendo que aunque sea una sustancia que no sea tóxica en absoluto, no tiene el más mínimo efecto que tengan las células la sustancia durante 28 días, no la metabolizan, no sé, o sea, es completa ignorancia, ¿vale? ¿Cómo la metabolizan o no la metabolizan y está ahí? ¿Qué repercusión tiene que esté tanto tiempo? Pues la verdad que yo creo que ninguna, pero lo desconozco un poco, no sé, la verdad que no me... Sí que nos planteamos o sea, sí que vimos los marcas, o sea, en los estudios que hicimos de angiografía, o sea, de incubando la sangre, las PBNCs con verde indocianina, que no sé decir PBNCs en español. Da igual, decimos bien, sí. Eso, o sea, con ponerlos en ICG, incubarlos con la ICG, sí que se miraron marcadores de activación linfocitaria y el verde indocianina no activa los linfocitos ni activa los macrófagos en especial, pero el epitelio pigmentario no lo hemos mirado si le produce algún tipo de toxicidad. Pero bueno, el epitelio pigmentario en realidad es como un macrófago sofisticado, ¿no? Porque se encarga de comerse todos los segmentos externos de los fotorreceptores, o sea que está comiendo cosas todo el día. O sea que... Sí. Es por lo que vamos, ya te digo, completa ignorancia del tema, pero por eso como que me ha sorprendido que precisamente ahí perdurara tantísimo tiempo, pero no sé, es simplemente curiosidad. Vale, y porque yo me lo llevaba a mi terreno y estaba pensando en utilidad en un montón de estudios in vitro y entonces estaba... Sí, profesor. A ver, yo no sé la respuesta, si no, pues sería fantástico, pero el epitelio pigmentario, digamos que tiene que ser capaz de digerir lo que se come. Cuando no digiere lo que se come y no sabe qué hacer con ello, lo deja sobre la membrana de Bruch y ese es el origen de las drusas. Es decir, que cuando se le acaban los lisosomas que habitualmente utiliza, ellos están comiéndose permanentemente los artículos externos de los fotorreceptores, hacen una cosa que se llama fagosoma. A partir de ese momento llegan los lisosomas, sueltan enzimas y ellos recuperan todo lo que sea recuperable. Cuando no pueden hacer eso, porque la dotación enzimática de los lisosomas de ellos no sean capaces de hacerlo, o porque se agotan o por 1000 razones, pues en ese momento lo que hace el epitelio pigmentario, como mucho, es depositarlo sobre la membrana de Bruch. Y ese es el origen de las drusas, que son un indicativo de cronicidad, no solo de la DMAE, porque hay muchísimas otras patologías de fondo de ojo que tienen drusas. Yo desconozco, porque la molécula de indocianina es bastante grande. De hecho, vamos, es grande la molécula y además va unida a proteínas. Precisamente por eso se utilizaba para intentar ver la coroides, porque el problema con la fluoresceína es que es muy pequeña, tiene aproximadamente unos 5 Armstrong, difunde muchísimo y entonces no nos dejaba ver nada porque difundía rápidamente y no se veía absolutamente nada. Entonces la indocianina se puso en marcha precisamente para intentar ver los vasos coroideos. Eso fue en oftalmología la indicación inicial, luego ha derivado para muchas otras cosas, pero eso era la original. Entonces, no sé lo que pasará con que una persona tenga verde indocianina durante mucho tiempo. Supongo que muy bueno no será, pero bueno, lo que hacemos los médicos a veces no es muy bueno. Gracias. Pues no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, yo sí quería hacer un comentario porque
Durante 18 años ha existido una cosa que se llama la Red Temática de Investigación Cooperativa Sanitaria del Carlos III. Entonces yo he tenido el honor de dirigirla y coordinarla durante los últimos años. Por decisiones del Ministerio del Carlos III, la red acaba. Aparecen ahora unas nuevas redes. Afortunadamente, el grupo de Valladolid, liderado ahora por la doctora Coco, se continúa dentro de esta estructura que se llaman records, que no la tenemos muy clara. A mí me da una cierta pena porque parece que los españoles tuviéramos una especie de placer iconoclasta de cargarnos las cosas que funcionan y una cosa que ha funcionado 18 años y que ha permitido que la investigación en oftalmología en España, digamos, tenga visibilidad, pues ahora mismo se ha diluido dentro de una macro red que no tenemos muy claro cómo va a funcionar, ¿no? Entonces, uno de los últimos logros que hemos tenido, y ha sido especialmente importante la aportación de Esther Carreño, ha sido el conseguir, digamos, un hito para la oftalmología española, que probablemente se analizará como hito dentro de unos años, que es el capítulo español de ARVO. Sin la ayuda de Esther Carreño no se hubiera podido conseguir. Entonces, ARVO, que es una organización tremenda a la que casi todos los que os dedicáis a investigación conocéis, tiene capítulos internacionales. Entonces, España no tenía su capítulo internacional y ha sido gracias a Gonzalo Carracedo y sobre todo y muy especialmente a Esther Carreño, como se ha conseguido, digamos, en colaboración con la red temática del Instituto de Salud Carlos III, ¿no? Queda una estructura que es SIREV, que es la Sociedad de Investigación en Retina y Visión, a la que os animo a todos a que os apuntéis y colaboréis porque tienen un congreso anual, que es un poco sobre lo que va a quedar ahora mismo soportada, digamos, el capítulo español de ARVO, porque la red en su concepción original, por decirlo de alguna manera, pues desaparece ahora en diciembre, ¿no? Entonces quería, de alguna manera, darle las gracias en público a Esther por ese magnífico trabajo y que yo creo que todos los españoles que nos dedicamos a esto, pues hombre, nos parece que eso es bueno, ¿no? Cuando vas a ARVO te llevas la etiqueta y todos sabéis que los americanos son muy aficionados a ir pegándole cosas a la etiqueta, ¿no? Entonces yo ya tengo una por ser viejo, otra por ser no sé qué, otra por colaborar y ya voy teniendo así como muchas, ¿no? Entonces yo, joder, llevo 2 años que tengo ganas de llegar y ponerme la etiqueta del capítulo español de ARVO, ¿no? Y no puedo, ¿no? Porque, o sea, que este año os emplazamos a todos a ARVO para que disfrutéis todos de una etiqueta. O sea, aquellos que nunca han llevado nunca una etiqueta, joder, ya no os tenéis que sentir tristes porque por lo menos vais a tener la etiqueta que corresponde al capítulo español, ¿no? Y que sepáis siempre que en muy buena medida ha sido una acción de Esther Carreño y quería darle las gracias. Muchas gracias por pero vamos, que en realidad tampoco hice tanto, pero que sin su inspiración, o sea, no hubiera hecho nada. Bueno, pues sí, muchas gracias. Reiteramos, como bien ha dicho el profesor, las gracias por parte de todos los que nos dedicamos a investigación en este campo. Esperamos vernos, si no antes, pues en ARVO con las etiquetas que haga falta. A ver si este año hay suerte. Y nada, pues que muchísimas gracias por este seminario. Muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos dentro de 15 días en el siguiente seminario. Muchas gracias. Muchas gracias.